Hola a todos. Hoy, bueno, vamos a hablar de los Sonyers. Mm, Básicamente, en España y en Europa, ¿qué es lo que tenemos? Sonyers, Nintenderos y los viejos segueros. Xboxers no existen. O sea, gente que defienda Xbox, salvo quizá alguien en Inglaterra o en el Reino Unido o en la Gran Bretaña o en Irlanda. Pero vamos, no creo que no son estadísticamente significativos. Lo que sí existe es un gran movimiento Sonyer y lo que hoy vamos a hablar es cuando los Sonyers eran presentables, con lo cual ahora son impresentables. Nos tenemos que retrotraer al pasado, al año 94-95, cuando en esa época casi de dinosaurios vivían Sega, Mega Drive y Super Nintendo. Y todo era una lucha entre ellos. Y Super Nintendo a través de sus cartuchitos, ¿eh? Y Mega Drive colocándole cositas al aparatito, pues le colocaban el 32X, antes el Mega CD, y colocándole cositas. También los señores de Nintendo colocaban cositas, ¿eh? Colocaban el Super Game Boy para coger a la gente también que era de consola de sobremesa. Se quedan de las cositas. Y bueno, no vamos a contar la historia mitológica de cómo entra Sony en el mundo de las consolas vía Nintendo, pero el caso es que entra. Y PS1 es un éxito. Es un éxito absoluto. Es un éxito de 100 millones de consolas que vendió. No hay unos datos para poder decir exactamente el periodo de tiempo, o yo al menos no los he encontrado, pero ahí estaban. 100 millones de consolas. Las mismas que vendió PS2 hasta la aparición en el 2005-2006, hasta la aparición de la nueva generación de la Xbox 360 y de la Wii. Estaba prácticamente en esos 100 millones también. O sea, estamos hablando de dos éxitos. La conciencia de ser Sonyer en aquel momento no existía. Es decir, en el año 95 hasta el 2005 o 2006-2007, la conciencia de Sonyer no empieza a existir. ¿Por qué? Porque prácticamente no existe competencia. La gente se acercaba a Sony, era su primera consola en muchos casos, o era la solución que encontraban. En el tema de en la generación de PS1, en la llamada quinta generación, pues estaba la Nintendo 64 y la Saturn. Y la Saturn, pues con muy poca implantación en Europa. Y en la generación siguiente, la sexta generación, pues era todo, esos 100 millones que vendió. Porque claro, hay que contar que PS2, aunque llegó a 150 millones, 100 millones los hizo, digamos, que en esos 6 primeros años. Que era cuando tenía la competencia prácticamente de Xbox, que vendió veintitantos, y de GameCube, que vendió otros veintitantos. Total, unos 140 millones. Eso es lo que es esa época. Más o menos lo mismo que en la época de PS1, si sumamos PS1 más Saturn más Nintendo 64. Claro, entonces la palabra Sony no existía. Estaba ahí la Play. Mucha gente se compró la Play 2, evidentemente, por el tema de comprarse su primer DVD. Y el concepto Sonyer como tal no existía. Bueno, gustaba, era su consola, pero muchos de los que en aquella época jugábamos no solo teníamos la Play 2, teníamos otra consola. Y en mi caso era la GameCube. No pasaba nada. Es decir, era una época, yo diría, que un dominio absoluto. Quizá del esplendor de las sagas propias de la Play 1 y de la Play 2, que salvo un charter que nació después, ahí está el origen de todo. Y digamos que como todo iba bien, pues bueno, la palabra Sonyer no era una palabra ni siquiera, bueno, pues Sonyers, en el fondo éramos todos, porque nos gustaba la consola.
¿Cuándo empieza a hacer el Sonyer impresentable? Cuando las cosas empiezan a ir mal y hay algunos que no pueden aguantar que otras cosas vengan. Y aquí viene la gran tragedia. La gran tragedia empieza con el lanzamiento de la PlayStation 3. ¿Qué pasó con la PlayStation 3? Pues que fue un desastre, de los muchos desastres de lanzamiento que ha habido. El más reciente es Xbox One. Pues este también fue otro desastre, pero este ya fue por un tema, no solo por un E3, no, fue por un tema de decir yo soy Dios y yo vendo consola PS3 más 2 mandos sin juego a 700 euros. Que yo la vi y no me la compré. ¿Qué pasa? Que aquello no funcionó. Entonces, ese resentimiento Sonyer, ese hola, soy Sonyer, soy un resentido y voy contra todo lo que sea Sony, nace precisamente por un error de la compañía. Es decir, la compañía la caga, pero lo que crea son una especie de afligidos, de afectados, de que no se aguantan, cuando muchos de ellos también eran culpables de que PS3 no funciona. Y os cuento un poco lo que ha pasado. ¿Quién fueron los enemigos de la PS3? Pues uno, la Xbox 360. Había salido la primera y había dado bien. Luego llegó la Wii y remató. Para otro tipo de público y ya está. ¿Y la PS3? ¿Cuál era el gran problema de la PS3? Estas dos, no, es que había que añadirle otro problema más, que era la PS2. La PS2 fue un problema desde el año 2005 hasta el año 2012, 2010 prácticamente, que se ya de verdad las últimas unidades, que se vendieron 50 millones de unidades. Es decir, la mitad que se había vendido en el lustro anterior, en los 5 años, a los que soy de la LOXE. Y es que es así. Y no había más que hablar. Eso crea un foco que aunque a Xbox 360 es Microsoft, aunque la pifia con el anillo rojo, aunque fastidia a no sé cuánta gente, aunque la Wii, pero da igual, es decir, no pueden. Y incluso esos mismos Sonyers traicionan a su propia marca comprándose la Wii. Y todo eso crea un germen de personas que no podían soportar que la PS3 no se vendiera, que pasaban los años, desde el 2007, 2008, 2009, que realmente la PS3 como máquina, por sus dificultades, no solo en precio, en programación, despierta y crea ese cúmulo de resentidos, de que odian a Microsoft. A Microsoft se le odia por muchas razones, se le odia porque tiene poder y porque son ricos, y a todos los ricos se les odia, y porque dominan el mercado de la informática, y porque hacen lo que les sale de los... y porque son de todo. Pero eso ya es otro tema. Pero se iba haciendo ese retorcido Sonia, niño, adulto, joven, maduro, que se iba retorciendo, y todo, y sacando el diente, y no soportaba que, pues bueno, pues que salieran juegos. O sea, hay algunos que yo he llegado a leer, que es que lo del Eternal Sonata, que no lo pudiera jugar hasta 3 o 4 años después, y ya no lo querían. Es que ya no lo quiero, porque ahora que me lo dan, no lo quiero. Esa es la perra Sony. Que por cierto, la vais a ver posiblemente, esperemos que en eso los señores de Rise of Tomb Raider se hayan cuidado muy bien, porque como hay que ni sacarlo un mes después, ni sacarlo mucho después, porque los de PS4 con la perrita no lo van a comprar, porque suele pasar. Con los exclusivos temporales, que es una cosa muy nueva, que no sé por qué la gente se indigna tanto. Los exclusivos temporales existen de hace mucho tiempo, ¿vale? Una de las pocas, por cierto, un origen de perreo. ¿Queréis buscar el primer punto de que la gente Sonyer empieza a salir? Esa unita Sonyer, cuando todavía no estaban los Sonyer, os voy a poner y os voy a llevar a un momento en el tiempo. No sé exactamente si es el año 2004,
Ahí no me puedo acordar bien exactamente. Creo que es 2004 o 2005. Ahí se me va. Porque además no tengo hoy el iPad al lado y no puedo consultar. ¿Qué es el lanzamiento de Resident Evil 4 para GameCube? Eso creo es quizá el principio de ese germen Sonyer. Soy un Sonyer, soy un resentido, lo tengo todo pero odio. Es como el niño rico que odia al pobre porque es feliz, porque sus papás le quieren. Eso es el Sonyer. Y es lo que hay. Espero que haya servido esta pequeña charla para que entendáis como cuando los Sonyers eran presentables en la época de PS1, PS2, y cómo se fueron retorciendo y pasando a ese lado oscuro, en el cual viven actualmente, y que no son felices con nada, que ese es el problema. Porque claro, los demás, yo no puedo decir nada. ¿Es usted un Xboxer, señor Edu? Pues hombre, para ser un Xboxer, me sobran una PS1, dos PS2, tres PS3, una PS4, una PS Vita y una PSP. Más todas las consolas de Nintendo. ¿Queda claro? Los Sonyers ya sabemos. PS1, PS2, PS3, PS4. PS1, PS2, PS3, PS4. Y no mucho más. Y ya, antes que el otro, me compro un PC. Aunque sea una puta mierda. Y aunque no me vaya a servir ni 4 años. Y aunque piratee juegos que son una mierda. Y me bajo unos juegos de mierda para... Y digo que yo no me gasto un duro. Que esa es otra. Bueno, 12 minutos. Hoy me he pasado, pero es que el tema era apasionante. Un abrazote.